español entonces. Entonces ahí estamos grabando y lo voy a presentar, profesor. Grande. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. El día de hoy tengo el placer de presentar al profesor Cisterna, quien está afiliado en la Church University y también en la Universidad de Tarapacá. Y el día de hoy nos va a hablar sobre cómo construir soluciones exactas de agujeros negros dinámicos. Eso. Ya. Genial, gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Nicolás porque gestionó muy rápido la posibilidad de esta charla, que es algo que improvisé porque quería hablar de este tema que hemos estado trabajando recientemente. Hemos publicado algunos artículos con respecto a este tópico y está un poco en boga en algunos lugares acá en Europa, entonces quería un poquito expandir la voz al respecto de estas cosas. Este es un trabajo que hice en colaboración con un colaborador mío de Lyon, con Jibril Beranjoul, con el profesor Mokhtar Hassan, que está en Talca, y con mis estudiantes de doctorado Keanu Miller y Amaro Díaz. Ustedes pueden ver ahí en el archive esas dos referencias, que son estos dos papers, ya están aceptados en JCAP y donde está básicamente gran parte del material que voy a presentar en esta charla. Entonces, como dice, by the way, si hay alguna duda de la gente que está ahí en la sala o en el panel online, interrúmpanme nomás, no hay problema. La idea es que salgan de las dudas y que sea dinámico. Bueno, como dice el título, esto se trata de aprender a construir ciertas soluciones que son dinámicas, y con dinámicas me refiero a que las soluciones dependen del tiempo. En general, cuando uno hace los cursos de relatividad general o cuando estudia soluciones o física de agujeros negros en general, uno trabaja con espacios-tiempos que son bastante simples. El ejemplo, digamos, de manual es la solución de Schwarzschild, que es la solución más simple, que es estática y esféricamente simétrica. Su generalización estacionaria, que es la solución de Kerr, que es considerablemente más complicada, ¿cierto? Pero que aún así son soluciones que no son dinámicas, son up-to estacionarias, es decir, siempre tienen una independencia del tiempo y por lo tanto tienen alguna simetría. Una de ellas es que tienen un vector de Killing tipo tiempo que permite hacer muchas cosas, permite estudiar la mecánica de los horizontes, que es básicamente el estudio de la termodinámica de los agujeros negros. Y bueno, permite una serie de cosas esa simetría particular, la estacionariedad permite integrar otras soluciones. O sea, hay una serie de cosas asociadas al hecho de que los espacios-tiempos con los que uno está lidiando no son dinámicos. Sin embargo, uno sabe que algunos elementos realistas de la física de agujeros negros incluyen situaciones que son precisamente dinámicas. Entonces, hay ciertas motivaciones para, de hecho, intentar construir agujeros negros que sí dependen del tiempo, que son el tipo de agujero negro que uno debería observar en el universo tal como lo vemos, dado que estos son procesos dinámicos, ¿cierto? La forma en que se forma un agujero negro. Algunas motivaciones que nos invitan a estudiar esto, precisamente este tipo de objetos, son las siguientes. Bueno, obviamente todos sabemos que los agujeros negros se forman vía colapso gravitacional, y el colapso gravitacional es per se un proceso dinámico. Es decir, el agujero negro se está formando, está colapsando, el espacio-tiempo depende del tiempo, se forma un tipo de horizonte que eventualmente termina siendo el horizonte de evento estacionario que todos conocemos en el caso de Kerr o el estático en el caso de Schwarzschild, pero en el proceso ese horizonte no es necesariamente un horizonte aislado que carece de dinámica, de hecho es un horizonte que es dinámico, ¿cierto? Entonces, intrínsecamente el proceso de colapso gravitacional es dinámico, por lo tanto tiene sentido preguntarse, bueno, ¿podemos o no construir soluciones dinámicas de forma exacta y lidiar con ellas de forma que algunos cálculos se puedan hacer de manera analítica? Más allá de eso, sabemos que los agujeros negros también interactúan con su vecindad, por lo tanto, muchas veces interactúan tragándose materia que está alrededor, lo que vuelve a ser un proceso dinámico. De hecho, agujeros negros entre ellos pueden generar un merging y colisionar en un solo objeto, que es el tipo de evento que genera ondas gravitacionales. En un contexto más semiclásico, sabemos que existe la radiación de Hawking, que permite que los agujeros negros en principio se evaporen, que aunque sea un proceso semiclásico, de todas formas es un proceso dinámico. Además son interesantes estos espacios-tiempo porque algunos pueden tener propiedades radiativas, es decir, pueden emitir radiación gravitacional, que obviamente es un proceso intrínsecamente dinámico, y permite entender cómo las ondas gravitacionales de hecho acarrean energía. Por otro lado, nos permiten
tener una visión más, digamos, más ampliada del concepto de horizonte, que nos permite también de esa manera ampliar el concepto de agujero negro. Todos sabemos que el agujero negro, como se entiende, es una definición global, por lo tanto es una definición teleológica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito tener el espacio-tiempo completo construido para poder hacer sentido de la definición de horizonte de eventos. Si yo no tengo acceso a todo el espacio-tiempo, con null infinity incluido, entonces yo no puedo definir de manera global lo que se entiende por horizonte. Eso significa que el espacio-tiempo sea teleológico. Los horizontes dinámicos, en cambio, son definitivamente no un concepto global, sino un concepto local. Por lo tanto, nos permite alejarnos de esta definición. Por otro lado, nos permite estudiar la formación del horizonte, cómo evoluciona, si el horizonte se agranda en el proceso o incluso si se achica. Otra motivación es que la mayoría de las maneras en las que se construyen estas soluciones, cuando uno lidia con la construcción de agujeros negros, desde el punto de vista matemático, eh, bueno, aquí diría una cosa que es un poco más como una especie de consejo, pero en realidad uno nunca o muy pocas veces está lidiando con las ecuaciones de Einstein para resolver la métrica e intentar encontrar una solución a un agujero negro si uno no tiene cierta intuición de cómo hacerlo o si no tiene a la mano ciertas herramientas matemáticas que están generalmente basadas en las simetrías del espacio-tiempo con el que uno está lidiando o algunas propiedades de la materia que uno está utilizando para construir la solución, porque la integración directa de las ecuaciones generalmente no funciona. O sea, la integración directa de las ecuaciones que salen de las ecuaciones de Einstein, de las ecuaciones diferenciales parciales que salen de ahí, funciona solo en casos demasiado simples. Por ejemplo, en el caso de Schwarzschild. Pero cualquier solución que se aleje un poco de la solución de Schwarzschild, la solución de Kerr, soluciones aceleradas, cualquier otro tipo de solución exacta que se conoce, generalmente necesita de un entendimiento de ciertas técnicas que permiten integrar las ecuaciones. A ese conjunto de técnicas en general se les clasifica como Solution Generation Technique, o sea, ciertas técnicas que te permiten generar soluciones basadas en simetría y en ciertas técnicas matemáticas. La mayoría de todas estas técnicas eh, están basadas en simetrías, como dije, y no aplican en el caso en que los espacios-tiempos son dinámicos, o al menos requiere cierta intuición o merece atención entender cómo estas técnicas se pueden extender a casos dinámicos para poder construir estas soluciones. Por lo tanto, desde el punto de vista de la construcción misma de soluciones, es muy interesante intentar hacerlo en el caso dinámico, porque permite saber cómo integrar todas estas técnicas eh, matemáticas para poder generar soluciones con estas características. Bueno, y finalmente, obviamente, uno sabemos que vivimos en un universo que se expande y que acelera en una cosmología que se expande y que se acelera, y en esa cosmología donde vivimos todos están estos objetos compactos, los agujeros negros, objetos más locales, que están dentro del universo y que se ven en cierta medida afectados por la expansión del universo mismo. Por lo tanto, tiene sentido preguntarse cómo construir objetos primordiales de esta naturaleza, o sea, cómo la expansión misma del universo, la dinámica del universo, sea cual sea, aunque no fuese una acelerada y una expansión acelerada como la que conocemos hoy, si fuese otra, da lo mismo, esa dinámica, cómo esa dinámica afecta a los objetos locales que están adentro, por ejemplo, a un objeto compacto como un agujero negro. Bueno, todas estas motivaciones que yo les cuento, ya la gente, bueno, obviamente no las probablemente no las relacionadas con ondas gravitacionales, pero las más básicas, la gente ya las venía estudiando hace tiempo, y de hecho en los años 30 ya existía un modelo que se llama el modelo de McVitie, el espacio-tiempo de McVitie, que intentaba responder a esta pregunta, básicamente cómo el background cosmológico afecta a un objeto compacto como lo que podría ser una estrella o un agujero negro. Y la primera solución, que es esta de McVitie, tiene la forma de este elemento de línea que ustedes ven acá, que básicamente es un... Esto se parece mucho a escribir la métrica de Schwarzschild en coordenadas isotrópicas, que seguramente en el curso de relatividad lo vieron, con la diferencia que aparece una función que depende del tiempo debajo de la masa, que es este factor de acá, que es el factor de escala de un espacio-tiempo cosmológico. Y este factorcito de acá es lo que hace que esta solución de hecho sea dinámica. Esta es una solución que para que resuelva las ecuaciones de Einstein necesita ser complementada con un fluido que tiene una densidad de esta forma y una presión de esta forma que ustedes ven acá. Es básicamente un fluido ideal este, donde H obviamente es este factor de Hubble que siempre se define como la derivada en el tiempo del factor de escala dividido por el factor de escala mismo. Ahora, acá este espacio-tiempo tiene una simplificación y es que la masa per se
La masa es una constante. El agujero negro no está acretando materia, no hay un flujo de materia que cruza el agujero negro, por lo tanto ese horizonte está fijo en cierta medida, no está interactuando con el entorno, sin embargo el objeto mismo está en un espacio que es dinámico. ¿Por qué? Porque está en esta cosmología que muy lejos, dado que está este factor de escala, transforma este elemento de línea en un espacio de Friedman, Lemaitre y Robinson Walker, que es el espacio cosmológico como todos lo conocen. Ahora, modelos como este son generalmente los modelos que la gente venía estudiando, es decir, básicamente tú te das un cierto tipo de materia, un cierto tipo de fluido, o puede ser incluso otro contenido de materia, puede ser campo escalar o cualquier otra cosa, e intentas integrar las ecuaciones de Einstein subdeterminando el sistema. ¿En qué sentido? En el sentido de que dado que tengo este fluido ahora y tengo esta materia, tengo más funciones que integrar que ecuaciones que me permiten determinar esas funciones. Por lo tanto, esta métrica en particular, por ejemplo, acá, este elemento de línea que ustedes ven con este fluido cierra completamente las ecuaciones de Einstein y ya se pueden resolver sin identificar precisamente la forma que tiene el factor de escala. Por lo tanto, al final, definir la forma que tiene el factor de escala, que es algo que uno puede hacer a mano, implica decir qué tipo de materia incluí en mi espacio-tiempo. ¿Ok? Entonces es una prescripción básicamente. O sea, yo puedo decir, bueno, voy a fijar el factor de escala de forma tal que sea, por ejemplo, algo relacionado con la constante cosmológica, que sea algún tipo de radiación o alguna otra forma de materia. Y una vez que conozco eso, encuentro la forma específica de esta función h, por lo tanto, de la presión, de la densidad, y inserto el factor de escala y eso me entrega mi line element final. Pero esta métrica sí depende de una función que es arbitraria, que es ese factor de escala. Y esa arbitrariedad simplemente es el tipo de materia que uno elige para describir la dinámica del espacio-tiempo de fondo. Asimismo, hay otras soluciones, por ejemplo, la de Tag-Hurta, que es básicamente muy similar, corresponde a tomar, por ejemplo, un line element de Schwarzschild, como ustedes ven acá, y multiplicarlo por un factor conforme que depende en este caso del tiempo cosmológico y hacer el mismo juego, es decir, encontrar un fluido que precisamente me permite a mí embeber Schwarzschild con un factor conforme que es dinámico. Acá la masa, a diferencia del caso anterior, la masa sí depende, la masa del espacio-tiempo final, sí depende del factor de escala, que es la dependencia temporal de la métrica, y por lo tanto en este caso sí hay acreción de materia, es decir, hay un flujo de energía a través del horizonte. Y esta solución, obviamente, cuando yo me voy muy lejos o apago la masa, saco el objeto compacto o me voy muy lejos del objeto compacto, lo único que domina es Minkowski por un factor conforme de esta forma y por lo tanto esto también es asintóticamente Friedman-Lemaitre Robinson-Walker. Y de nuevo estamos en la idea de eh, embeber cierta solución que conocemos más o menos, por ejemplo la solución de Schwarzschild en un fondo cosmológico vía la introducción de algún campo de materia ad hoc que me permite resolver la ecuación. En el caso asymptotically flat, si es que uno no quisiera necesariamente lidiar con un espacio Friedman-Robinson-Walker, pero tener de todas formas un espacio que depende del tiempo, que es dinámico, una de las soluciones más simples, que es una solución también de texto, que es la solución de Baidia, representa un buen ejemplo. De hecho, uno puede tomar la solución de Schwarzschild y escribirla de la siguiente forma. O sea, uno puede tomar la solución de Schwarzschild e irse, transformar una de las coordenadas en una coordenada nula. Por ejemplo, acá, esta es la métrica de Schwarzschild escrita en coordenadas de Eddington-Finkelstein. Y la masa tiene un upgrade a una función que depende de esa coordenada nula. Esto es básicamente, si yo digo que la masa es una constante que no depende de esta coordenada nula, esto es básicamente Schwarzschild escrito en otras coordenadas, ¿cierto? Donde reemplacé el tiempo por una coordenada nula. Bueno, uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si en realidad la masa de mi Schwarzschild la hago depender de esta coordenada? ¿Existe algún contenido de materia sensible que me permite tomar esta métrica, insertarla en la ecuación de Einstein y que sea una solución exacta? Y en efecto sí existe, y no es nada más que un fluido nulo que tiene esta forma acá. Es decir, ese fluido está, digamos, descrito por esta ecuación que ustedes ven acá, y eso resuelve las ecuaciones de Einstein para un valor nuevamente arbitrario de la masa. De nuevo estamos haciendo lo mismo, estamos subdeterminando el sistema de forma tal que al final la solución final que yo obtengo va a depender del contenido de materia que represente mi tensor de energía momentum, y eso va a ser una cosa que yo puedo hacer a mano.
Y esta solución, a diferencia de la otra, como no está multiplicada por un factor conforme, y como yo lo único que hice fue simplemente hacer un upgrade de la masa misma a una función del tiempo, es asymptotically flat. Cuando yo me voy muy lejos, obviamente esto tiende al plano y la solución es asymptotically flat. Ahora, esta solución que está acá no necesariamente tiene que ser estática, incluso puede ser rotante. Uno puede tener lo que se conoce como la solución de Kerr-Bahía, que es básicamente el mismo juego. Tomo la solución de Kerr ahora, la escribo en esta coordenada donde aparece el tiempo, lo reemplazo por esta coordenada nula, B, y hago un upgrade de la masa y digo que la masa es depende de esta coordenada y me quedo con esa métrica. Y esa métrica de nuevo es una solución a la ecuación de Einstein dado un fluido con ciertas características muy similares a esta. O sea, necesito un fluido con eh, un fluido nulo que con cierta función que determina la materia que está representando y con eso yo puedo encontrar la solución de Kerr-Bahía. O sea, yo podría decir, por ejemplo, que una función como yo quisiera. Podría decir que es constante durante un periodo de tiempo y que de repente hay un salto y se transforma en una función que va lineal en el tiempo, por ejemplo. O sea, todas estas soluciones son soluciones de las ecuaciones de Einstein, pero tiene una arbitrariedad tremenda porque yo tengo que elegir a mano la dependencia temporal al final. Eso es lo que estamos haciendo acá en Kerr-Bahía, o en Schwarzschild-Bahía, o en cualquier solución Bahía que sea asintótica y flat. Y es lo que estamos haciendo en otros dos ejemplos en tabla curta con un factor conforme que depende del tiempo, o en la de McVitie, que es un poco más sofisticada, pero que básicamente está haciendo lo mismo. Ahora, la solución de McVitie se ha estudiado mucho, tomó muchos años entender la estructura causal de la solución. Hay extensiones cargadas, con constante cosmológica, con fluidos no necesariamente ideales, etcétera. Sin embargo, uno quisiera, sobre todo a la gente que intenta lidiar con soluciones exactas a la ecuación de Einstein, en este caso nosotros, uno quisiera ir más allá del uso de los fluidos y de esta, digamos, libertad en elegir un contenido de materia ad hoc que me permite resolver las ecuaciones y tener primero, un principio de acción bien definido del comienzo con un contenido de campo claro al cual calculo ciertas ecuaciones y teniendo el mismo número de ecuaciones que incógnitas, resolver las ecuaciones de Einstein e intentar integrar un sistema que sea dinámico. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué acción, qué lagrangiano podría ser mi primer candidato para, para intentar, de hecho, encontrar una métrica que represente un objeto compacto encima de un objeto dinámico? Y con un objeto compacto encima de una métrica dinámica no me refiero a una superposición, porque obviamente las ecuaciones de Einstein son no lineales y una superposición yo no puedo superponer Schwarzschild con Friedman-Lemaître y Robinson-Walker de manera trivial, ¿cierto? Entonces, a lo que me refiero es que hay un espacio cosmológico sobre el cual hay un objeto compacto y este sistema en conjunto evoluciona de cierta manera. Y obviamente el campo más simple que uno puede considerar es un campo escalar. Y eso se hizo, eso se conoce como el esquema de Fonarev, que es lo que hemos estado estudiando y extendiendo el último tiempo, y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, gran parte de la primera parte de esta charla se trata de entender este esquema y de entender por qué el campo escalar, con ciertas características como las que les voy a mostrar ahora, permite de hecho integrar soluciones dinámicas para las cuales no hay ninguna elección ad hoc de materia, sino que está desde el principio determinada cuál es el principio de acción y cuáles son el contenido de campo que representa esta teoría. Entonces, lo primero es, bueno, yo necesito estar en un espacio dinámico y ojalá un espacio dinámico que sea cosmológicamente sensible, ¿cierto? En este caso, entendemos que nos gustaría tener un espacio que, en cierta medida, describa una cosmología de Friedman-Lemaître Robinson-Walker. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, ¿puedo con un campo escalar generar este fondo? ¿Puedo tomar la ecuación de Einstein, elegir un campo, integrar un campo escalar con ciertas características en una métrica de Friedman-Robinson-Walker? Bueno, y de hecho se puede. Si uno toma un campo escalar mínimamente acoplado, es fácil darse cuenta que uno puede, de hecho, integrar el sistema para una métrica cosmológica donde uno toma Minkowski por un factor conforme y un campo escalar mínimamente acoplado, uno integra la ecuación de Einstein y se da cuenta que de hecho uno obtiene una métrica que es básicamente Friedman-Robinson-Walker escrita en estas coordenadas. Obviamente yo podría, como esto depende del tiempo, como esto depende solo del tiempo, yo re- podría hacer un cambio de coordenada, me podría ir a otro tiempo, de forma tal que acá aparezca un menos de t cuadrado, ningún factor, y que la transformación a la nueva coordenada de ese factor le pegue a la 3 esfera que está acá, ¿cierto?
a la parte tridimensional. Pero yo lo quise dejar en estas coordenadas porque es más simple trabajar con ella cuando uno quiere analizar la solución completa. Bueno, la cosa es que una vez que uno tiene este campo escalar, que ya está determinando la parte dinámica del espacio, la cosmología, la pregunta es, bueno, ¿puedo con el mismo campo escalar, haciendo cierto upgrade, también introducir una fuente? En este caso, un objeto compacto con cierta masa. Y de hecho, uno puede hacerlo. Primero les voy a mostrar por qué se puede por separado tomar un objeto, como por ejemplo Schwarzschild, y añadirle un campo escalar, no dinámico por supuesto, estacionario, y después les voy a mostrar cómo combinar ambos, porque la idea al final del día es tener un campo escalar con la característica que pertenece a la teoría que yo les mostré y que sea capaz de tomar la fuente y, y existir junto a la fuente, pero al mismo tiempo ser capaz de producir la dinámica cosmológica en la asíntota, es decir, cuando yo estoy muy lejos, que mi espacio-tiempo sea una métrica de Friedman-Robinson-Walker, pero que cuando estoy cerca de una fuente, todo coexista, que haya una fuente sobre un espacio que es dinámico. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿puedo yo tomar cualquier solución que conozca con una fuente y añadirle un campo escalar estacionario, que es el primer paso? Y eso sí se puede, y hay una forma muy bonita de verla, que es la siguiente. O sea, uno puede considerar una métrica que tiene un vector de Killing tipo tiempo, que yo le llamé acá chi. Y uno puede hacer lo siguiente, bueno, si yo la métrica tengo un vector de Killing, yo la métrica la puedo escribir de esta forma. No me interesa la simetría de lo que está acá, pero sí me interesa que mi métrica claramente se pueda escribir de esta forma, porque esto implica que yo tengo un vector de Killing time-like, y que esta métrica de acá no depende, obviamente, de esa coordenada tipo tiempo, porque si no, no sería una coordenada cíclica y esta cosa no tendría el vector de Killing que estamos buscando. Y además vamos a considerar una simplificación extra, y es que este vector de Killing no tiene twist, es decir, el espacio-tiempo no está rotando. Este es un espacio-tiempo estático. Entonces, consideremos eso. Y ahora tomemos mi teoría inicial. Tomemos esta teoría que está acá, que es relatividad general en cuatro dimensiones, con un campo escalar, y reduzcámosla en una versión Kaluza-Klein con respecto a este vector de Killing de ADT. ¿Ok? Si uno hace esa reducción, y por favor si hay una consulta me interrumpen, uno llega a la siguiente teoría. Uno llega a una teoría en una dimensión menos, que es relatividad general en dimensión, perdón, la parte del escalar de Ricci en dimensión 3. El campo escalar que tenía baja a dimensión 3 también, pero aparece un nuevo campo escalar que viene de la reducción de Kaluza-Klein, que este campo escalar que yo he llamado U, y que si ustedes se dan cuenta, está determinado por la función que representaba el campo, el potencial gravitacional en dimensión 4. Entonces, cuando yo tomo mi métrica en dimensión 4, hago una reducción de Kaluza-Klein, pero una reducción de Kaluza-Klein con respecto a la coordenada t, al vector de Killing de t. No generalmente como se hace con respecto a una coordenada extra, space-like en general, luego con respecto al t. Cuando tú haces eso, uno llega a una teoría que es relatividad general en dimensión 3, pero con dos campos escalares. Y uno de esos campos escalares es el potencial gravitacional inicial que se tiene en dimensión 4. Ahora, ¿qué ventaja tiene hacer esto? Tiene la siguiente, que a lo que uno llega es básicamente a relatividad general con un sigma model que está construido por estos dos campos escalares que están acá. Y ese lagrangiano de sigma model tiene una métrica del sigma model, al que está asociado, por supuesto, una matriz. Resulta que esta métrica que representa el sigma model, que son los campos escalares que se combinaron al hacer mi reducción de Kaluza-Klein, tiene ciertas simetrías. Como esto no es nada más que el plano en dos dimensiones, disfruta de la simetría ISO2 completa, o sea, de traslaciones y rotaciones. En particular, las rotaciones son bastante útiles porque ¿qué me permiten hacer esas rotaciones? Me permiten mezclar estos dos campos escalares que están acá. Recuerden que este es el campo escalar original y que este es el potencial gravitacional que yo tenía en mi métrica original en cuatro dimensiones. Sin embargo, como yo sé que está este sigma model, que tiene ciertas simetrías de las cuales se haya una rotación, yo sé que puedo ocupar estas simetrías para generar una nueva solución.
a ese sistema, porque es una simetría del sigma model, para después devolverme a dimensión 4 y construir una solución nueva. ¿Ok? Si yo hago eso, fíjense qué pasa acá. La simetría de rotación del sigma model mezcla estos dos campos escalares. Es decir, me permite generar, por ejemplo, dos campos escalares nuevos, U' y Phi', módulo esta rotación, donde alfa no es nada más que el parámetro de la rotación, y construir dos campos escalares que ahora existen en dimensión 4 cuando solamente tenía uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué, qué es lo relevante de esto? Que yo siempre podría partir con un contenido de materia en el que no había campo escalar. Podría decir, bueno, voy a partir en dimensión 4, pero mi campo escalar es trivial. ¿Es una constante o vale cero? Pero yo sé que al reducir mi teoría al sigma model y dada la simetría del sigma model, yo puedo rotar estos campos escalares, independiente que uno sea cero, el phi, y generar un campo escalar nuevo solo gracias a la presencia del campo gravitacional inicial, este campo gravitacional U, que en el sigma model juega el rol de un campo escalar. Al hacer eso, yo generé un campo escalar donde no había. Y por lo tanto, cuando me voy a dimensión 4 encuentro una solución nueva que tiene un potencial gravitacional nuevo, U', y sobre el cual hice aparecer un campo escalar donde no había. Esta es la forma en que cualquier solución estática, en relatividad general, con un campo escalar mínimamente acoplado, puede generar un nuevo campo escalar. Obviamente esto no funciona si uno añade rotación, porque al añadir rotación aparece un nuevo campo escalar que está relacionado con la parte rotacional de la métrica que yo reduje a la Karusa-Klein. Es decir, un campo de gauge que vino a dimensión 3, que se dualizó, se transformó en un campo escalar y se mezcló con el campo gravitacional original, con el potencial gravitacional y con el campo escalar original. Entonces ahora mi métrica del sigma model es más complicado y es más complicada y ya no tiene esa simetría y ese O2 que me permitía hacer la rotación. Pero sin embargo tiene otra simetría mucho más interesante que es la simetría de Ehlers y que permite generar otro tipo de transformaciones, permite hacer que los espacios-tiempo adquieran carga de NAT, por ejemplo, esa es otra historia. Pero el punto es que yo siempre puedo generar campo escalar donde no lo había. Y eso siempre lo supimos, porque de hecho, independiente de que de que esta sea la forma más técnica de entender cómo pudimos generar campo escalar donde no había, de hecho, se conocía una simetría que se llama la simetría de, perdón, se conocía un teorema que se llama el teorema de Boole, que era la versión métrica, básicamente, en la teoría en cuatro dimensiones de esta simetría, y que siempre nos decía, bajo una receta, un recetario, si usted tiene una solución de este tipo, usted puede construir siempre una con campo escalar que tiene esta forma. Bueno, ese teorema no está basado completamente en esta simetría que yo les estoy mostrando. Entonces, ahora que yo les digo, bueno, yo siempre puedo tomar una fuente, por ejemplo, Schwarzschild, donde solo tenía potencial gravitacional y no tenía campo escalar, ocupar las simetrías del sigma model para que para que la parte gravitacional vía la simetría me permita generar un nuevo campo escalar donde no había. Ahora que ya tengo eso, yo me puedo preguntar, ¿puedo entonces combinar ese tipo de campo escalar que aparece? Sí, ¿Yo puedo preguntar algo? sí, dime. Escucha, cierto está lo que acaba de mencionar de que esto se conocía a través del teorema de Boole, ¿Mm? y está ese paso extra que se le puede atribuir al teorema de Janis Newman-Winnicke, que también le agrega un campo electromagnético, ¿Mm? un campo de H. ¿Eso también se puede desprender de cierto sigma model? ¿Ese paso extra? Ya, lo que pasa es que en ese caso es otra de las simetrías. Es simplemente que está actuando con una simetría de Harrison que está cargando tu espacio-tiempo y el campo escalar nunca se enteró. Ahora, ¿eso por qué pasa? Porque, mira, ya, bueno, ya que vamos a alargarnos, alarguémonos en serio. Este, esta cosa que está acá es el nuevo sigma model que aparece cuando tu métrica inicialmente tenía twist. ¿Ok? Ya. Y tú obviamente tienes que hacer esto a nivel de Einstein-Maxwell con un campo escalar, no lo puedes para que aparezca carga, no lo puedes hacer en Einstein. No, a esta teoría de acá inicialmente tienes que agregarle un cuarto FM1 FM1 para poder ¿Mm? generar un campo electromagnético, ¿cierto? Ya bueno, tú llegas a un sigma model donde ahora aparecen potenciales escalares
que están asociados a esos campos de gauge. Cuando tú haces eso, la simetría ya no es esta simetría de acá. Ya no es ISO2 porque obviamente ya no hay un plano. Hay una cosa que tiene estos productos de aquí que son mucho más complicados. ¿Estás de acuerdo? ¿sí? Ahí la simetría lo que hace es que se despega. Entonces, por ejemplo, este caso de Ehlers es muy simpático porque acá en realidad la simetría de este espacio-tiempo es una simetría producto entre esta parte del line element, que es SL2R, que es la simetría de Ehlers, times este campo escalar de aquí. Eso es un producto directo. Por lo tanto, yo puedo actuar con la simetría en esta parte dos dimensional y siempre mantener el campo escalar sin efecto. Por lo tanto, tú puedes partir con una solución como la de Yanis Newman, hacer la reducción, aplicar una simetría que actúa sobre esta parte de aquí, y al campo escalar no le pasa nada, y esa te da la simetría de Penny o la de Yanis Robinson. ¿Cachai? Solo que ahí el grupo no es SL2R, porque esta es la simetría de Euler, sino que es SL21, SU2,1, que es cuando hay campos electromagnéticos. Ok, gracias. Ya. Bueno, entonces volviendo al tema, tengo una forma de generar campo escalar donde no había a nivel estático, y tengo una forma de generar un espacio-tiempo dinámico, Friedman-Lemarry Robinson-Walker, con un campo escalar. ¿Puedo combinar ambas cosas? ¿Puedo tener este objeto compacto con un campo escalar que al mismo tiempo me permite embeber ese objeto compacto en esta cosmología? Y eso sí se puede, y la primera solución se conoce como la solución de Hussain Martínez Núñez y tiene esta forma. Y si se fijan, acá se combinaron los perfiles del campo escalar. Es decir, aparece este campo escalar de acá, donde ahora yo en vez de llamarle U a esta función de aquí, que yo le había llamado U, E a la U, le estoy llamando F simplemente, ¿ok? Y el campo escalar original, que era el que me permitía tener el comportamiento cosmológico, lo dejé igual. Entonces, existe una solución que se llama Hussain Martínez Núñez que combina ambos efectos y que de hecho el campo escalar toma una forma bastante simple, no es nada más que la suma de los logaritmos, ¿cierto? O sea, básicamente es el producto de FDR con el factor cosmológico y toda la métrica que representa un objeto compacto que está cubierto por un campo escalar también está siendo multiplicada por este factor conforme. Por lo tanto, cuando yo me voy muy lejos del objeto compacto, esta función tiende a 1 y acá esto tiende a Minkowski y recupero Friedman-Lemarry-Robinson-Walker. Sin embargo, cuando estoy tan lejos, esta fuente es relevante y tengo una fuente que está revestida por esta parte del campo escalar, que es la que depende que es la parte del campo escalar que me permite tener la fuente misma, porque si se fijan, este campo escalar depende de esta función y esta función depende de la masa. Por lo tanto, si no tengo la masa, esta parte del campo escalar nunca estuvo. Entonces yo necesito esta parte del campo escalar para que la métrica tenga una fuente, para que no sea Minkowski. Y esta parte del campo escalar que depende del tiempo, que me permite a mí incluir este factor conforme, es lo que permite que mi métrica ahora tenga un carácter cosmológico y que cuando yo me voy muy lejos de la fuente, tenga un espacio-tiempo tipo Friedman-Lemarry Robinson-Walker. Bueno, eso ya se sabía y se había encontrado en cierta medida eh, integrando en las ecuaciones de Einstein casi de forma directa. No había gran intuición respecto de esto. Sin embargo, muy, muy poquito después, como un año después, Fonarev encontró una técnica que le permitía tomar una solución a una teoría que es un poquito más general que Einstein con un campo mínimamente acoplado, y encontró una solución que también generaliza a la de, Hussain Martínez Núñez, en que este factor conforme adquiere cierta no trivial, adquiere cierta generalidad, ya no necesariamente es un factor conforme que es lineal en el tiempo, sino que puede estar elevado a cierta potencia. Esa solución se conoce como la solución de Fonarev y es la que ustedes pueden ver acá. Básicamente uno toma una métrica, que yo acá le llamé la métrica de Fisher, Janis, Newman, Winnicke. Es un poco, yo sé que la charla está un poco técnica porque en realidad esta charla yo la preparé para una charla que tengo que dar pronto, que es en un seminario técnico. Así que si alguien no sabe lo que es eso, me pregunta y yo me detengo con calma. Esta métrica es básicamente esta métrica que está aquí adentro. Es básicamente Schwarzschild a la que yo le puse un campo escalar. ¿Qué campo escalar le puse? Le puse este que está aquí, esta fracción que está acá. Esa métrica se llama la métrica de Fisher, Janis, Newman, Winnicke. Fisher, Janis, Newman, Winnicke. Y Hussain Martínez Núñez fue capaz de
tomar esa métrica añadiendo este pedacito del campo escalar para poder embeberla en un espacio cosmológico vía este factor cosmológico que está acá. Bueno, Fonarev fue un paso más allá y dijo, mira, yo siempre puedo tomar la solución estática que tiene el campo escalar radialmente dependiente y multiplicarla por un factor conforme cosmológico, donde mi nuevo campo escalar va a ser el campo escalar que por supuesto me permite construir esta parte de la métrica, la parte con el hair, digamos, y añadirle una fracción que depende del tiempo. Y ojo, esta fracción que depende del tiempo es siempre proporcional al factor conforme, donde el factor conforme está dado por esta expresión que ven acá. O sea, básicamente, ahí, si ustedes se dan cuenta y elevan ponen en la exponencial este factor conforme, cuando este valor psi2 vale un medio, es precisamente lo que está aquí. Sin embargo, en la teoría de Fonarev, este coupling, que yo estoy llamando es chi2, y este coupling chi1, que aquí está fijo, en la teoría de Fonarev no están fijos. Y no están fijos porque la teoría es un poco más general y permite la inclusión de un potencial. Este potencial que está acá se llama potencial de Liouville y permite decir lo siguiente. Me permite decir, si yo tengo una solución que tiene campo escalar, que es un campo escalar estacionario, yo siempre puedo transformar la solución a un caso dinámico con un campo escalar que no solo tiene una componente estacionaria, también tiene una dinámica y embeberlo en esta teoría. Y en esta teoría, los parámetros que aquí aparecen, el parámetro que controla la parte temporal del campo, el parámetro que depende que determina el factor conforme y los parámetros que determinan el potencial de Liouville, satisfacen estas relaciones que están acá. Que son ciertos constraints entre las constantes que me permiten a mí finalmente satisfacer la ecuación de Einstein. Ahora, aquí ya uno empieza a dudar, bueno, ¿puede este tipo haberlo integrado de manera... se puso a jugar con las ecuaciones y le resultó casi como a José Martínez Núñez o acá hay una cosa más de fondo que hace que esto esté funcionando? Y aquí, entonces, en el caso de Fonarev, ya uno tiene que detenerse con más detalle e ir a través de todos los cálculos para poder entender cómo fue que logró encontrar que la solución tenía esta forma y por qué este potencial y no otro. Porque si se fijan, acá no se está jugando al viejo truco de agreguemos un potencial que yo no conozco, que me permite subdeterminar el sistema porque tengo una función arbitraria más que voy a tener que integrar respecto a mis otras funciones y dejarla de forma arbitraria. Aquí el potencial está fijo desde el comienzo. Es un potencial de Liouville que tiene esa forma que está ahí. No es una función arbitraria del campo que eventualmente yo voy a integrar. ¿Ok? Entonces, bueno, en realidad lo que uno se da cuenta es que esto tiene varios orígenes. De hecho, uno de los orígenes tiene que ver con compactificaciones de Karuza-Klein en más dimensiones, se los voy a mostrar dentro de poco. Pero entender, ir a través de cómo Fonarev construyó esta solución, permitió, bueno, preguntarse cómo generalizarla, porque tanto Fonarev como la solución de Hussein Martínez Núñez tienen como objeto compacto a una fuente que es esféricamente simétrica. Esto que está aquí es básicamente algo esféricamente simétrico. Es Schwarzschild que ha sido revestido con, con este tipo de campo escalar que ustedes ven acá. Pero eso sigue teniendo simetría esférica. Entonces la pregunta es, bueno, y Fonarev hizo lo mismo, solo que la teoría se extendió un poco, añadiendo, adquiriendo este potencial de Liouville y las constantes, bueno, las constantes, el espectro de las constantes se alargó un poco y permite encontrar soluciones con factores conformes, con dependencias del tiempo que son un poco más exóticas, más variadas. Pero la pregunta es, bueno, ¿hay alguna restricción que de verdad a mí me impulse a hacerlo en simetría esférica? Esa es la primera pregunta que emerge de cuando uno aprende de este esquema de Fonarev. Y la segunda es, eh, dado que este potencial es de Liouville, y si ustedes, no sé si han trabajado con Kaluza-Klein, pero si ustedes toman la teoría de Einstein dimensión 5 con constante cosmológica y la compactifican sin que la métrica original tenga un campo de gauge, es decir, que no esté rotando en dimensión 5, ustedes precisamente lo que obtienen en esta teoría. Por lo tanto, hay una clara conexión de estas soluciones de Fonarev con un esquema en más dimensiones. Entonces, lo que nosotros hicimos en este primer paper, de hecho, fue lidiar con esto. Primero, entender cómo uno puede ir
a simetrías, a relajar la simetría un poco, que no necesariamente sea esféricamente simétrica, y a entender un poco el origen higher dimensional del esquema, que es algo que está en lo que está trabajando Keanu, nosotros no lo pusimos en el paper, pero inicialmente era parte de. Bueno, y de hecho uno puede mostrar que, que si uno no considera rotación, es decir, la forma natural de romper la simetría esférica es irse al caso axisimétrico. Y el caso axisimétrico, al menos en la mayoría de las cosas que uno tiene en mente en relatividad general, está relacionado con rotación. Yo tengo un caso esféricamente simétrico que es Schwarzschild, y la solución de Kerr, que ahora rota, es axialmente simétrica. De hecho, deja de ser una esfera, ¿cierto? La cosa se achata y tengo solamente simetría con respecto a este eje, pero ya no tengo la simetría completa esféricamente simétrica. Sin embargo, sabemos desde el inicio que hay una obstrucción para poder construir cosas axisimétricas y rotantes en este esquema. Y es básicamente que la simetría que me permite originalmente incluir el campo escalar no admite twist. Es decir, mi espacio-tiempo de acá no puede tener rotación, porque cada vez que tengo rotación, rompo esta simetría de SO2 y ya no puedo construir campo escalar donde no había. Por lo tanto, el primer paso, que va a ser tomar una fuente y revestirla con un campo, ya no lo puedo tener. Por lo tanto, rotación básicamente no se puede. Sin embargo, eso no quiere decir que uno no pueda tener axisimetría. Es decir, podría tener una solución que sigue siendo no rotante, pero que ya no tiene simetría esférica, que es que tiene simetría axial. Y eso se puede. Y básicamente uno juega a utilizar esta simetría que yo les conté del Sigma Model, pero en vez de empezar con una SIB, como Schwarzschild, por ejemplo, que es esféricamente simétrica, uno puede empezar con algo que es axisimétrico. Y la forma más fácil de hacer eso es hacerlo, en vez de ocupar la simetría del Sigma Model, con este teorema que yo les anticipaba, que se llama el teorema de Buchner. Y el teorema de Buchner básicamente siempre me dice, mira, tomo una solución de vacío. Esta es una solución de vacío que tiene un vector de Killing con respecto a esta coordenada A. Yo más arriba, cuando les mostré la simetría del sigma model, les dije que A era el tiempo. Por eso les puse menos E a la U de t cuadrado y dejé el resto de la métrica. Pero imaginemos que A es cualquier coordenada cíclica que por ende define un vector de Killing. ¿Ok? Yo siempre, dado que sé que existe esta simetría del sigma model, puedo escribir el siguiente teorema. Si tengo una métrica que resuelve las ecuaciones de Einstein en vacío, que tiene esta forma, por ejemplo, Schwarzschild, yo siempre puedo agregar un campo escalar encima y la nueva solución tiene esta forma que está acá, donde apareció un parámetro beta. Y este parámetro beta es lo que se conoce como la carga escalar o el Hertz parameter. ¿Ok? Si se fijan, este beta que está acá no es nada más que este parámetro alfa que venía de la simetría de rotación del sigma model. Es este parametrito alfa. Que yo a este coseno de alfa le puedo llamar beta, y cuando tengo u por beta en esta exponencial, es básicamente e a la u por beta. Si e a la u es la función f, básicamente lo que yo obtengo acá es esta función g a la beta, ¿cierto? Bueno, perdón, acá. Este teoremita siempre me permite al menos tener un espacio que tiene una simetría con respecto a ese vector de Killing, revestirlo con un campo escalar, todo a nivel estático. A nivel no dinámico, ¿ok? Pero nada me dice que esa solución no puede ser, de hecho, axisimétrica. Yo podría naturalmente empezar, en vez de con la solución de Schwarzschild, con una solución axisimétrica de vacío de la ecuación de Einstein. Por ejemplo, yo sé que es menos conocida, pero hay una solución que se llama el espacio-tiempo de Sipos y Borges, que es una extensión multipolar de Schwarzschild, que tiene precisamente simetría axisimétrica y no rota. Yo podría empezar con esa y aplicar este teorema y no hay ningún problema. Y ahora ese teorema escrito de esta forma, naturalmente se puede fusionar con lo que aprendimos de Fonarev y tener un teorema de Fonarev que ahora está claramente diseñado para cualquier solución que no sea rotante. Y si uno hace eso, bueno, uno dice, bueno, en realidad, si yo tengo una solución de vacío a la que le añadí el campo escalar estacionario, yo siempre le puedo añadir el campo escalar que ahora depende de esa otra coordenada y que lo vuelve dinámico. Acá yo le llamé A porque estoy señalando que puede ser cualquier coordenada cíclica, cualquier vector de Killing, pero obviamente en el caso dinámico que nos interesa, este A es la coordenada tiempo.
Entonces, básicamente el teorema de Bugdal fusionado con Fonaref, que es lo que hicimos en este paper, tiene esta forma. Yo tomo la solución revestida por el campo escalar, la multiplico por un factor conforme y le añado a mi campo escalar un perfil que depende de ese factor conforme. Y esta solución de acá es siempre solución a las ecuaciones de Einstein con un campo minimalmente acoplado y con un potencial de Liouville, siempre y cuando estos parámetros que nosotros llamamos chi1, chi2 y chi3 satisfacen estas condiciones. Ahora, este chi0 que está aquí no es nada más que este factorcito que yo lo resumí por chi0 para ahorrarme tanta caligrafía. Entonces, básicamente, ese es lo que nosotros llamamos el teorema extendido de Fonarev. Y claramente, si uno toma la coordenada A como la coordenada tiempo, uno construye un agujero, una solución nueva de las ecuaciones de Einstein con este campo de materia que es minimalmente acoplado y con un potencial de Liouville y que puede ser dinámica si es que uno hace eso. O uno me podría preguntar, bueno, pero ¿y por qué no lo puedo hacer con respecto a otra simetría, la simetría simutal? Y en efecto se puede. Esto podría ser mu función de phi en vez de función de a. Pero eso sería bastante más exótico porque viene con otros problemas geométricos que son más difíciles de lidiar. A modo de ejemplo, en ese paper nosotros construimos una versión dinámica de este espacio-tiempo de vacío. Este espacio-tiempo de vacío que ustedes ven acá se llama el espacio-tiempo Sipui-Borges. Y se parece mucho a la métrica de Schwarzschild si es que yo hago este parametrito delta igual a 1. Cuando yo hago delta igual a 1, esto es la parte de Schwarzschild, este tipo es 1 partido por f, estos g se cancelan, este f se va con el de acá y todo esto al final termina siendo la parte de la parte tridimensional de la métrica de Schwarzschild. Sin embargo, cuando delta no es igual a 1, ese delta actúa como una especie de parámetro de deformación que te saca de la simetría esférica y te manda a la simetría axisimétrica y te entrega una métrica que es un poco más general, que tiene una expansión multipolar más interesante que la de Schwarzschild y que se conoce como como la solución de Sipui-Borges. Por esta es una solución de vacío y es naturalmente axisimétrica, por lo tanto era un buen candidato para aplicar nuestro teorema y ver si uno la podía transformar en una solución dinámica. Y en efecto, la cosa funciona como una receta. Básicamente uno toma ese teorema que yo les mostré, que es la fusión de Bugdal con Fonarev, y encuentra esta solución, que ahora es una solución dinámica y axisimétrica. Es decir, Fonarev no estaba encapsulado en el caso esféricamente simétrico. Bueno, y la segunda pregunta que teníamos para cerrar esto era, eh, al parecer hay una conexión de este Fonarev con más dimensiones. Bueno, ¿eso es así o no? Básicamente, si uno toma relatividad general en dimensión 5 con una constante cosmológica, o sea, esto es básicamente Einstein-Hilbert con constante cosmológica en dimensión 5, y la compactifica con una métrica que tiene esta forma de acá. Esta es una métrica, un ANSAT tipo Kaluza-Klein, donde ya fijé las constantes relativas que hay acá, en el ANSAT de Kaluza-Klein original, y uno la compactifica. Bueno, adivinen qué, uno precisamente encuentra la teoría inicial sobre la cual Fonarev funciona, que es esta que está aquí. Entonces alguien me podría preguntar, entonces básicamente uno pudiese haber descubierto Fonarev conociendo una solución de dimensión 5 que al compactificarla me entregase una solución dinámica en dimensión 4. Pero resulta que eso era altamente no trivial y probablemente es porque nadie se hizo esta pregunta antes. Porque si uno toma las soluciones de Fonarev que encontramos, por ejemplo, la más simple, que es la solución de Hussain Martínez Núñez, perdón, la solución de Fonarev del caso esféricamente simétrico, y uno decide hacer una uplift, es decir, ir de 4 dimensiones a 5, uno encuentra esta métrica que está acá. Y esta métrica que está acá, cuando uno hace una transformación de coordenadas en el tiempo de forma que lo aísla y a esta parte space-like cuadridimensional le pega por este factor del tiempo, que no puse la forma explícita, toma una forma que es bastante sugerente. Esto parece algo, parece una especie de versión time dependent de unos objetos de más dimensiones que se llaman black string, inhomogénea, por lo demás, que son un warp factor, si se fijan, entre una coordenada extra y un espacio cuadridimensional. Pero esto no es la black string que se conoce, porque esto depende del tiempo y la black string que se conoce, que es una black string inhomogénea,
es básicamente un truquito que permite tomar Schwarzschild con constante cosmológica y ponerlo en dimensión 5. Y es Schwarzschild multiplicado por una función de esta coordenada extra espacial, que no es precisamente lo que estamos encontrando acá. Si se fijan acá, lo que encontramos es una coordenada extra temporal y un factor temporal que le pega una métrica que tiene signatura solamente positiva, ¿cierto? Bueno, resulta que esta métrica que está acá es una doble weak rotation de esta que está aquí. Por lo tanto, si alguien hubiese querido entender estas soluciones de Fonarev desde, desde una solución de dimensión 5, habría primero tenido que tomar esta black string inhomogénea, haberla doble weak roteado, y una vez doble weak roteada, haber hecho una dimensión Kaluza-Klein con respecto a la coordenada extra, X. Y eso hubiese sido una forma, pero era altamente no trivial entender que esto era así. Pero ya teniendo la solución en dimensión 4 y conociendo la glifa de dimensión 5, se puede entender mejor la conexión. ¿Hay alguna pregunta? Y yo sé que he dicho un montón de cosas. ¿Sigo? Ya. Entonces, bueno, esa es la primera parte y la parte interesante de esto era entender este método que permite construir soluciones dinámicas y en cierta medida entender hasta qué Profesor, simetría. Sí, dime. que resulta que a nosotros nos van a echar de la sala de seminario como en 10 minutos más, así que estarían quedando como 10 minutos, así que se puede. Ah, ya, ok, entonces voy a resumir infinito, Ya, porque muchas gracias. estaba en el primer paper de dos. Igual me alargué un poco. Ya, Súper. bueno, tranquilo, hago un summarize violento. Bueno, esta cosa implica saber que existen estas soluciones. Bueno, abre dos caminos. Primero, puedo combinar esta técnica con otras técnicas que me permiten encontrar, por ejemplo, soluciones con carga de NAT, soluciones con vorticidad o con campo electromagnético, etcétera. Es decir, puedo yo combinar las simetrías de Lie que están en esos sistemas con estos campos escalares que dependen del tiempo. Y en efecto, uno puede, siempre y cuando el jueguito de la compactificación que yo estaba explicando antes, del Sigma Model, esté hecho de la manera apropiada. Es decir, si yo tengo una solución que ya es dinámica, no la voy a poder jamás escribir de esta forma y no voy a poder hacer una compactificación con respecto a un time killing vector porque ese time killing vector no existe. Por lo tanto, no voy a poder tener una descripción sigma model de mi sistema dinámico sobre el cual, por ejemplo, utilizar otra simetría. A mí me gustaría, por ejemplo, agregar cargas electromagnéticas. ¿Cómo se agregan cargas electromagnéticas? Que era algo que le estaba respondiendo a Josefo. Necesito una simetría que viene de este sigma model, por lo tanto, yo tomo una métrica, la compactifico, pero ahora en Einstein-Maxwell encuentro que hay cierto grupo de simetría del sigma model, la aplico y construyo la solución. Pero esa simetría depende de cómo hice yo la compactificación. Si yo estaba en una teoría, en una métrica inicial que no dependía del tiempo, entonces por supuesto que yo puedo hacer la compactificación con respecto al vector de Killing de T y aplicar la simetría. Y eso me permite, por ejemplo, agregar cargas puntuales electromagnéticas o carga de NAT en el caso de la simetría de Ehlers. Ahora la pregunta es, ¿puedo yo utilizar alguna simetría del sigma model, pero en el espacio-tiempo dinámico, donde no tengo el vector de Killing tipo T sobre la cual hacer la reducción a tres dimensiones? Y se puede, pero lo que tengo que hacer es no tomar el vector de Killing de ADT y tomar otro vector de Killing. En este caso, yo podría tomar esta métrica. Imaginemos que yo ahora parto de una métrica que es la de Fonarev. Y la métrica de Fonarev depende del tiempo. O sea, vamos con Hussain Martínez Núñez, que es el caso más simple. Esa métrica depende del tiempo. Entonces no puedo hacer la reducción con respecto a dt porque dt no existe, pero la puedo hacer con respecto a dφ. Entonces acá yo podría poner una función, obviamente no aparece el signo menos porque es una coordenada spaceline, entonces me aparece un e a la, llame como quieran la función, e a la u también, y acá dφ cuadrado, más el resto. Y ahora este hij de ij de x de ij contiene el término de t cuadrado. Ahora el tiempo está dentro. Y la métrica depende completa del tiempo.
pero yo hago la compactificación con respecto a phi. Bueno, esa compactificación también me entrega un sigma model. Y esa sigma model igual tiene una simetría. Y estas simetrías sí son consistentes de ser aplicadas ahora con respecto a phi, independiente de si mi métrica inicial dependía del tiempo, porque yo no hice la compactificación con respecto a dt. Bueno, eso fue algo que nos dimos cuenta ahora y que es el origen de este segundo trabajo que está acá y que era la parte principal de la charla, pero yo obviamente se me pasó la mano hablando de infinitas cosas y que permite construir agujeros negros dinámicos que ahora están magnetizados y están magnetizados de una forma bien particular. Están sobre un campo electromagnético externo. Es decir, yo tengo mi fuente compacta que está en un espacio de Friedman-Robinson-Walker, que obviamente es dinámico, pero además encima de este espacio y rodeando la fuente hay un campo externo electromagnético que también es dinámico. Eso está representado en esta métrica que ustedes ven acá. Y es la primera vez que se ha construido una solución de este tipo, es decir, una solución dinámica que tiene un campo electromagnético que también es dinámico. Pero ojo, no es un campo electromagnético, este es el campo de Gauge, que solo depende del tiempo. No es un campo electromagnético cosmológico, porque alguien me podría decir, pero bueno, obvio que yo puedo construir Freeman Robinson Walker con algún campo de gauge ahí raro o con un proca o algo por el estilo. Es un campo que además depende de las coordenadas radiales y coordenadas angulares. Es un campo axisimétrico que además depende del tiempo. Bueno, esta es la solución que nosotros encontramos en un paper que hicimos con Gibril y con Keanu y Amaro hace no muy poco y que sale en JCAP pronto. Hay una serie de cosas que entender de por qué esta simetría funciona, etcétera. Y si me quedan 5 minutos, les voy a contar algo que tiene que ver con lo más interesante detrás de todas estas soluciones. Lo más interesante, bueno, una parte, una mitad de lo más interesante es cómo las construyo y cómo se combinan todas estas soluciones, generación de soluciones. La compactificación del sigma model con simetrías que vienen de ahí, con, por ejemplo, los campos escalares que dependen del tiempo, que me permiten construir soluciones asintóticamente Friedman-Robinson-Walker. Bueno, esa parte de la historia es entretenida y es lo que permite construir las soluciones. Pero después viene la segunda parte, que es, bueno, una vez que tengo estas soluciones, ¿cómo las puedo interpretar? ¿Cómo puedo saber lo que representan? Si son un agujero negro o no, si en algún momento hay singularidades desnudas, qué es lo que es un horizonte dinámico, qué pasa en estos casos, qué es lo que yo tengo que entender para entender cómo definir el horizonte, que al final es lo que define el agujero negro. Entonces, a modo más pedagógico, los voy a cerrar con esa definición, con un contraste de lo que uno hace cuando estudia soluciones muy simples como Churchill, a cuando uno termina estudiando soluciones como esta. Entonces, al final, para estudiar el horizonte, por ejemplo, en Churchill es un caso muy simple porque es estático y esféricamente simétrico, y por lo tanto ahí hay una serie de definiciones de horizonte que coinciden. Como es, como es estático, tengo un, puedo decir que y además es esféricamente simétrico y estático, puedo decir que el horizonte de eventos corresponde a la superficie de redshift infinito, básicamente. Y eso es básicamente la función métrica GRR igual a cero. Fantástico. Pero si yo estoy en ese caso, en un caso en el que me desvío de esa simetría esférica y, por ejemplo, estoy en Kerr y voy a calcularle a la solución de Kerr y quiero entender dónde está el horizonte de la solución de Kerr, bueno, eso ya no es correcto. Ya no puedo preguntarme si el horizonte está precisamente donde está la región de redshift infinito, porque de hecho eso pasa a ser algo que se conoce como largoesfera. Y en realidad lo que uno tiene que preguntarse es dónde se hace cero el vector de Killing de la solución de Kerr. Que el vector de Killing de la solución de Schwarzschild y la Infinite Redshift Surface en Schwarzschild coinciden, pero en Kerr ya no coinciden. Una cosa es el horizonte, la otra cosa es la largoesfera. Por lo tanto, ya en el caso de Kerr se vuelve un poquito más complicado poder entender la estructura causal y definir dónde está el horizonte, porque necesito el concepto del Killing Vector. Y cuando la norma del Killing Vector se hace cero, entonces yo identifico dónde está mi Killing Horizon y puedo entender, por ejemplo, en Kerr la estructura del horizonte. Pero ¿qué pasa si yo ahora estoy en una solución dinámica donde ni siquiera tengo el vector de Killing? Bueno, en ese caso,
la cosa es mucho más complicada y ahí hay que trabajar con algo que se llama la Trapped Surface y que básicamente son los lugares donde la expansión de las geodésicas nulas que en principio deberían ser outgoing, cambian de signo y se vuelven ingoing, básicamente donde es una superficie donde las trayectorias nulas que deberían salir se atrapan en una región del espacio y están siempre obligadas a mantenerse entrándose al espacio, es decir, lo que era outgoing está confinado a ser ingoing. Bueno, eso se calcula a través de una cantidad geométrica que se llama la expansión y que define este concepto de trapped surface. Y toda la dinámica de estos agujeros negros que dependen del tiempo se estudia en base a esa superficie, a las trapped surface, y que básicamente son fundamentales en todos los teoremas de singularidad de Penrose y en toda la mecánica de los agujeros negros. Eso era un poquito lo que estaba acá al final. Y los dejo con ese mensaje, que cuando uno tiene que trabajar con soluciones dinámicas, entonces tiene que hacer un análisis geométrico que es completamente distinto al habitual y lidiar con conceptos como las trapped surface, marginal trapped surface, las expansiones de los rayos ingoing and outgoing, y todo eso terminan definiendo una serie de leyes que permiten entender y definir lo que son los horizontes dinámicos de una solución. Y ahí cierro, gracias. Buenísimo, muchas gracias, profesor. Se pasó. Ahora nosotros tenemos que dejar la sala, así que no vamos a dejar mucho tiempo para preguntas, pero yo creo que alcanza al menos una pregunta. Dale, obvio. Así que si alguien de los presentes quiere hacer alguna consulta. O algo que no haya, alguien que no haya entendido nada y que quiera preguntar una cosa, sintetizar todo lo que no entendió en un concepto. Hola, ¿qué tal? Pues yo tengo una pregunta, pero yo no sé Dale. si de pronto nos vamos a extender mucho. Me causa curiosidad cómo se estudiarían aquí estos experimentos tipo Gedanken que planteó Wald hace un tiempo para destruir horizontes. No sé si has escuchado un poco de eso, pero si aquí, por ejemplo, se mantendría la censura cósmica o cómo se estudiaría en este tipo de espacio-tiempo dinámico. Bueno, eso es una buena pregunta. Entender el cosmic censorship en los espacios dinámicos es algo altamente no trivial. Porque, por ejemplo, en un espacio-tiempo dinámico como el de Hussein Martínez Núñez, que está acá, esta curva que está acá representa la evolución del horizonte en el tiempo, básicamente, de esta Ujú, solución. ¿Ok? claro. Y esta solución, como inicialmente tiene una fuente que tenía ese campo escalar radial, esa solución naturalmente tiene una singularidad desnuda. Y lo que pasa es que a medida que ese espacio-tiempo va evolucionando, se empieza a formar un horizonte, pero ese horizonte tiene distintas características en distintas épocas. Entonces, inicialmente, por ejemplo, este tiempo T1 que tú ves acá, lo que pasa es que se forma un horizonte cosmológico, que cubre esa singularidad, pero es un horizonte cosmológico, no es lo que básicamente cubre la singularidad de un observador que está afuera y que permite definir la cosmic censorship, ¿cierto? Ujú, Pero de repente, en este punto que está acá, se forma un segundo horizonte y un tercer horizonte que coinciden por un tiempo. Este horizonte que ok. está acá, entre el punto R1 T1 y R2 T2, es de hecho un horizonte tipo agujero negro, que cubre la Un horizonte singularidad por evento. un rato y que después eventualmente colapsa con el primer horizonte cosmológico y prevalece solo un horizonte cosmológico a larga escala que este que está acá y la solución vuelve a estar desnuda. Por lo tanto, teoremas cosmic censorship que sean válidos para cualquier caso dinámico, no creo que hay. O sea, Ujú, no es claro, que no te sabría dar una respuesta completa. Lo que sé es que es sutil, no es tan fácil de listo. definir. Ok, ok, dale. Gracias. Gracias a ti. Perfecto, entonces muchas gracias de nuevo, profesor. Gracias a ti. Oye, Sergio. sorry por haberlo aburrido tanto y haberme ido tanto en la volada, pero quería hablar de estas No, cosas estuvo y súper bueno, bueno, estuve estuvo muy muy, muy largo y bueno. me faltó infinito, pero algún día lo resumiré lo suficiente como para meterlo en una charla de 1 hora. Ya. Muchas gracias, profesor. Que esté Chao, bien. gracias a ustedes. Muchas Cuídense. gracias a todos los que vinieron. Chao. Chao.